sobre todo bajo la manta de Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Publicacions de l'Abadia de Montserrat es una editorial catalana con sede en Barcelona que edita para todos los públicos, pero que tiene un fondo bastante amplio y cuidado en literatura infantil y sobre todo en literatura para la pequeña infancia, que es de lo que vamos a hablar en esta charla. La literatura en la pequeña infancia pasa sobre todo a través de un concepto clave, que es el vínculo. Este vínculo, que muchos de los autores que tratan la pequeña infancia llaman el círculo amoroso, que es el círculo que se establece entre el bebé, la madre, el padre o el niño y el libro, implica otro de los aspectos claves que quiero que os lancéis, ¿no? Porque hay muchas veces que cuando hago charlas con madres o con padres me dicen es que yo no sé cantar, o es que yo canto muy mal, o es que no me acuerdo de las canciones de mi infancia, o es que me cuesta mucho, y es que yo no sé hacer voces, o no sé contar cuentos, no me aclaro a seguir el... Tenéis que tener muy claro que lo más importante en esta edad, lo más importante durante estos 3 primeros años de vida, más que el contenido que ellos no captan del todo, sino que, como veremos, es una literatura prosódica, y ahora veremos lo que significa, más que el contenido, lo que importa en estos momentos es la creación de un vínculo, de este vínculo amoroso, sino lo que aprecia es que el adulto que tiene a su alrededor, ese adulto que es el que le está ayudando a construirse como persona y el que está acompañándolo siempre, tenga de repente un momento para él, pare de hacer cualquier cosa que estaba haciendo, lo siente en su regazo y decida de repente explicarle una historia, cantarle una canción de cuna, cantarle una canción de falda y pasar un rato compartiendo risas, sonrisas y momentos que son emocionalmente muy potentes para ellos. Y esto es lo que quiero que tengáis como muy claro. Lo más importante es que seáis vosotros los que hagáis este paso, porque es lo que más va a incidir en su vida emocional y en sus experiencias literarias, ¿no? Tal y como veremos que pueden llegar a tenerlas. Y contarles todas las historias que se os aparezcan. Y bueno, si no lo recordamos, tenemos aquí a Publicacions de l'Abadia de Montserrat, que hace como muchos recopilatorios de canciones tradicionales, de cuentos populares, que nos sirven, es el acervo básico de esta primera literatura. Entonces, dicho esto, empezamos este pequeño recorrido. Claro, hablar de lectura en la primera infancia, lo primero que implica es cambiar el concepto que hemos tenido siempre de lectura, que se juega a través de las canciones de falda o dels balls manetes, que no sé cómo se diría en castellano, o de las canciones con las que utilizamos todo el cuerpo, porque al mismo tiempo que estamos cantándole, jugando, enseñándole ritmos típicos de la cultura, estamos imprimiendo sobre su cuerpo las primeras huellas literarias y culturales. El niño no entiende el significado de las palabras durante los primeros meses, sino que simplemente está adquiriendo los ritmos y los sonidos típicos y las melodías que están relacionadas con su cultura materna, con la cultura que lo envuelve. Y estas nanas, estas canciones de falda, estas canciones de dedos, etcétera, etcétera, juegan a introducirlo la forma que tenemos, por ejemplo, de comunicarnos. Porque los juegos de falda, pensad, me viene uno que es en catalán, que es el de Arri, arri, tatanet, que anirem a Sant Benet, comprarem un formaget per dinar, per sopar, pel Gael. No hi haurà. Este juego de falda en el que vas alejándolo y acercándolo a tu cuerpo, que pasa ya cuando tienen unos cuantos meses, estos juegos de falda, que aparentemente son tan banales, le están explicando cómo funciona la comunicación básica entre las personas, ¿no? Y por tanto están introduciéndolos realmente en el mundo del lenguaje de un modo total.
a través del cuerpo y de la comunicación pragmática y a través del lenguaje, ¿no? Y con este lenguaje que le cantamos y le volvemos a cantar y a él se le va quedando o a ella en la mente, después ella o él, cuando empiecen a jugar con los sonidos y a intentar llevar a cabo estas palabras, jugarán con ese lenguaje que conocen a través de todo este repertorio que le hemos ofrecido cuando era como muy pequeñito. ¿Los imagiarios qué son? Los imagiarios son pequeños libros, normalmente como los que os he pasado, del tamaño pequeñito, que con las tapas duras, los cantos redondeados, etcétera, para que puedan ser asequibles a las manitas del bebé y lo puedan manipular con facilidad, porque uno de los pasos previos, bueno, una de las lecturas que hace el bebé es la lectura manipulativa, el hecho de que de repente le da un sentido a ese objeto que es un libro y que en un principio no sabe muy bien qué es ni cómo funciona, pero que con la mediación del adulto va adquiriendo sentido, y veremos toda la potencia que tiene el libro para despertar diferentes cosas dentro del bebé, y de repente le da un sentido, el sentido cultural, ¿no? De repente se da cuenta que aquello esconde historias fascinantes y personajes con los que se puede sentir identificado o viajar a otros sitios, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues los imagiarios son pequeños libros en los que aparecen imágenes, a veces sin palabras y a veces una imagen asociada a alguna palabra. En un principio estos libros son muy básicos, aparece una imagen que destaca mucho sobre un fondo muy neutro, porque en un principio, cuando los bebés son muy chiquitines, desde los 4 meses que empiezan a poder focalizar bien hasta... varía mucho, pero porque existen como muchos libros con miles de sonidos. Lo que os diría es que los imagiarios de sonidos más interesantes para el bebé son aquellos en los que el que sonoriza es el papá o la mamá, porque lo que le interesa nuevamente al bebé, más que descubrir algo, es descubrirlo con vosotros, porque sois los que le estáis cuidando, los que le estáis ofreciendo caricias culturales y caricias afectivas, y es eso lo que más valor estético tiene para este bebé. Por tanto, es el juego que establecéis con vuestra voz y la suya la que hará que él se divierta mucho más que simplemente tocando un botón y que se sonorice aquello, ¿no? Después os pasaré si queréis, pero hay una de las... porque claro, la revista Piu Piu lo que hace es hacer como un paseo por estas primeras literaturas, ¿no? Y entonces en cada número se plantea trabajar alguna tipología de estas literaturas. Por ejemplo, hay uno de los números que está dedicado a la sonorización de sonidos de animales, del entorno, etcétera, ¿no? Después aparece lo que se llaman los imagiarios más complejos. En los imagiarios complejos lo que vemos son escenas llenas de personajes, abarrotadas de personajes, en las que están pasando muchas cosas y en las que el bebé, a partir de los 12 meses, puede comenzar a entretenerse. Primero, solo se da cuenta de que existe el primer plano, porque todo lo demás le parece como... se le escapa. Y él normalmente, o ella, pues se centran en cosas que les apasionan. Pues a unos las ruedas, a otros los animales, a otros los bebés, lo que sea. Cada uno tiene su pequeña obsesión y entonces van buscando todo aquello que se parezca al animal o a la bicicleta o a aquello que lo tiene obsesionado durante aquella etapa de vida, ¿no? Pero de repente, a medida que avanzan los meses y muy rápidamente, a los 18 o así, mucho más rápidamente de lo que pensamos, se dan cuenta de que existe un segundo plano y flipan, alucinan. Y esto lo expresan con mucha emoción. De hecho, cuando los pongáis delante de libros, os daréis cuenta de que su lectura no es una lectura silenciosa, es una lectura emotiva, en la que están descubriendo el mundo. Es como... Y entonces van como... ¡Wala! Y es como muy...
es muy divertido seguirlos porque vas viendo los descubrimientos que van haciendo y claro, son descubrimientos cognitivamente como muy elevados y los hacen muy fácilmente a través de estar habituado al acto de leer, ¿no? Entonces se dan cuenta de que existe en el segundo plano y se dan cuenta de que pueden estar pasando dos cosas al mismo tiempo. O de que de repente se dan cuenta también de que cuando pasan la página ha pasado el tiempo. Y esto es otro descubrimiento fascinante porque eso es la temporalidad y las historias funcionan a través de la temporalidad. Y se van dando cuenta porque algunos de los objetos que ellos habían estado viendo en una página aparecen un poco movidos en la página siguiente y eso significa que algo ha pasado. Y eso también es como un descubrimiento muy potente a nivel literario porque están descubriendo cómo se narran las historias y cómo funcionan los libros. Todo esto lo pueden descubrir con imaginarios o con historias, porque veréis, yo os los compartimento como para que tengáis claras las tipologías que existen cuando entréis en una biblioteca o en una librería. Lo que pasa es que después hay muchos híbridos en los que puede haber una historia, pero puede ser un imagiario, pero pueden haber como muchos híbridos diferentes. Pero para que tengáis claras las tipologías de libros que son interesantes para 03. Entonces, estos libros son fantásticos, sobre todo para cuando aparece el pequeño señalador. Ese niño o niña que ha descubierto que tiene un dedo mágico que va señalando cosas y el papá o la mamá va diciéndole pelota, señal de tráfico, coche, bicicleta, y descubre que ya no tiene que esperar a que su papá o su mamá le digan eso es una silla o eso es un carrito de bebé, sino que es él el que decide qué es lo que quiere descubrir y a lo que quiere dotar de significado, porque él está constantemente descubriendo y dando significado al mundo. Y por tanto estos libros serían los mejores diccionarios que pueden tener los bebés de 0 a 3 años, porque les ofrecen muchas posibilidades a ese pequeño dedo que tanto les gusta utilizar, ¿no? Y sirven in eternum, porque son libros, estos de los imaginarios más complejos, que están contando historias, están contando muchas historias, y por tanto tienen muchos niveles de lectura. Y esos niveles de lectura no desaparecen a los 4 o a los 5 o a los 6 años, sino que siguen encontrando cosas que no habían visto cuando eran pequeñitos y se centran en otras cosas. Por tanto, estos imaginarios duran y duran y duran, son libros para muchos, muchos, muchos años. No sé cómo voy de tiempo. Junto con los imaginarios, claro, el imagiario además, una de las cosas que, el imagiario o cualquier libro, ¿no? Pero en el imagiario lo vemos como más fácil. Una de las cosas que hace el imagiario o que hace que tú pongas a un niño delante de un libro es que de repente él sabe que es un globo, pero sabe que es un globo en la vida real, ¿no? Y sabe que es tridimensional y que es redondo y que vuela y que tiene colores vivos. Pero de repente tú estás mirando con él en el regazo un libro en el que aparece un globo y tú le dices globo. Y entonces él, poquito a poco, cuando se lo has dicho muchas veces y lo has puesto muchas veces delante de un libro y le has explicado que aquello es una silla, que aquello es un árbol, que aquello es un globo, de repente se dan cuenta de que aquello es la representación simbólica del mundo y que aquello es un globo, pero no es un globo, pero representa a un globo. Ese es el primer acto de lectura que hacemos todos los humanos, que es el hecho de darnos cuenta de que, y veréis esto cuando, por ejemplo, cuando los peques, cuando están descubriendo esto, es cuando leen con las manos
e intentan coger lo que hay dentro del libro o intentan comerse la sopa que hay representada porque se la quieren comer, o intentan jugar con aquello y de repente se dan cuenta de que aquello no se puede coger, no se puede comer porque es simplemente la representación, ¿no? Este acto de saber que aquello representa el mundo real es la primera acción de la lectura. La segunda sería la identificación. Cuando tú ya sabes que aquello es la representación simbólica de algo, puedes empezar a identificarte. Y entonces aparecen las primeras historias con personajes. Estos primeros personajes, si tenéis en la cabeza, pues podéis tener a Elmer o podéis tener los Moomin, algunos personajes así muy clásicos que forman parte del imaginario muy infantil y que a ellos les gusta encontrar en muchos libros, ¿no? O por ejemplo tenemos también aquí, yo creo que he pedido uno, que aquí en Cataluña es como muy conocido, que es el Conillet Benet. Es uno de los personajes con los que crecen los niños pequeñitos. ¿Y qué es lo que les gusta? Les gusta reconocerse en estos pequeños personajes porque ellos llevan a cabo las acciones cotidianas que ellos llevan a cabo y pueden sentirse próximos, ¿no? Y este sentirse próximos, sentir que él está haciendo lo mismo, les hace sentir como seguros y les gusta poder encontrarlos en muchos otros libros, y esto también se expresa con emociones muy de exclamaciones. Normalmente os echan de las bibliotecas públicas cuando esto pasa porque están leyendo en voz alta y no podemos leer en voz alta en las salas infantiles, que es algo que tendríamos que repensar. Pero también es el hecho este de repente encontrar a viejos conocidos en otros lugares, ¿no? Y esta emoción es algo que nosotros sentimos también de mayores cuando en un libro encontramos un personaje de otro libro que nos había gustado mucho y ellos lo empiezan a sentir desde que son muy pequeñitos a través de estas primeras historias que nos llevan por toda la vida y todos los momentos cruciales de las vidas de los pequeñines de 0-3 años, ¿no? Y llegaríamos, no porque sean las últimas, llegaríamos en el recorrido a lo que serían las primeras historias, que estas primeras historias tienen que contarse desde el principio de los tiempos, desde que tienen 0 añitos, desde que tienen 0 meses. Pensad que en un principio ellos, no sé si lo he acabado de explicar, os he explicado lo que era la literatura prosódica, y no les importa tanto lo que estás diciendo, sino cómo lo estás diciendo. A esto me refiero cuando digo que el primer estadio y los primeros años del bebé son años poéticos y es una literatura prosódica, porque no importa tanto el significado, sino cómo se está contando la historia y cómo suena esta historia al ser contada en voz alta, porque por lo que pasa la literatura en 0-3 es por contar y cantar en voz alta constantemente. Claro, las primeras historias, Marie Bonafé, que es una de las expertas en pequeña infancia en Francia y que forma parte de un grupo que se llama Access, que trabajan sobre la desigualdad social y sobre la importancia de que los niños tengan libros desde que son muy pequeños para hacer disminuir la desigualdad social, para llegar a la equidad, porque la desigualdad cultural es la base de la desigualdad social. Ellos trabajan por llevar los libros a los barrios donde la gente no tiene libros en casa y trabajan por llevar los libros donde la gente no espera que haya libros de calidad y libros con, pues no sé, en las consultas del CAT, pero libros con calidad, no como los que encontramos en las consultas aquí normalmente. O libros en los parques, o libros en todas partes, ¿no? Y Marie Bonafé decía que desde la más tierna infancia el niño necesita relatos. Decía, el niño necesita que lo alimentes físicamente, con alimento, para que pueda crecer, pero el niño necesita también que lo alimentes con historias para que pueda crecer emocionalmente y para que su vida del espíritu crezca también. Y llegamos pues
estas primeras historias que también estarían relacionadas con toda la tradición popular y toda la tradición que proviene de los cuentos populares, de lo que llamamos los cuentos de hadas. Cuentos, estas historias que ahora muchas familias tenemos como, no sabemos si se los tenemos que contar o no, porque hay algunas que nos parecen demasiado fuertes o demasiado gores, o no nos gusta que el lobo siempre sea el malo, pero son historias que, igual que la literatura, que las canciones de cuna o las canciones de falda nos explicaban cosas sobre nuestra cultura, estos libros nos ofrecen resoluciones simbólicas a problemas y a como fragmentos oscuros que los niños también tienen. Es que no tengan problemas ni contradicciones o que no tengan zonas oscuras dentro de su ser, sino que también tienen estas contradicciones adultas, y el hecho de encontrar resoluciones simbólicas en cuentos tradicionales los ayudan primero a sentirse identificados y después a sentirse aliviados porque aquello ha tenido solución, porque los cuentos tradicionales pueden ser todo lo bárbaros que queramos, pero siempre tienen una solución que da salida al niño y que le ayuda a explicarse como persona y a comprenderse. Pensad, por ejemplo, en Hansel y Gretel. Hansel y Gretel, que puede ser uno de los más duros, ¿no? Y que puede ser la representación del abandono más salvaje que podamos imaginar, ¿no? El padre y la madre llevando al niño hasta el interior más oscuro del bosque para abandonarlos porque no tienen con qué alimentarlos, ¿no? Pensemos que en la época en que está escrito, no escrito, sino en la época en la que Hansel y Gretel se pasaba de boca a boca, eso pasaba, ¿no? Entonces era una realidad como más cotidiana. Pero pensad en los momentos en los que dejáis a vuestro pequeño o a vuestra pequeña en la guardería y que por mucho que le digas que vas a volver a recogerlo, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que los bebés, cuando son tan pequeñitos, no tienen ni la capacidad de pensar en lo ausente, en aquello que no está en el momento presente, allí donde está él, y por tanto, cuando la mamá o el papá desaparecen, desaparecen. Y el sentimiento de abandono es un sentimiento muy real, muy real, que lo sufren con mucha fuerza. Y por tanto estos cuentos ayudan a comprender todas estas pequeñas, grandes tragedias que tienen que vivir día a día, ¿no? Y además la literatura les ofrece el camino para poder pensar en lo ausente, porque la literatura, los libros les están contando esto que está aquí representado, que no existe en el momento en el que tú estás viviendo, también existe. Y se puede hablar de esas cosas que no están donde tú estás, y se puede contar cosas sobre esas cosas que están donde tú no estás, y además podemos jugar con ellas y nos puede transportar a otros sitios y nos puede producir experiencias estéticas muy potentes, ¿no? Y el lenguaje de los cuentos tradicionales, además, lo que produce también es el hecho de que cuando nosotros nos sentamos y decidimos que como papás o como mamás vamos a contarle un cuento, cambiamos el lenguaje fático de cada día de ven aquí, cámbiate, vamos a la ducha, espera, no, tal, venga, ponemos la mesa, que es un lenguaje fragmentario que se come muchas de las estructuras básicas porque es el lenguaje oral, que es el que utilizamos, y cambiamos de repente a hi havia una vegada fa molts i molts anys, en aquells temps on tot era de color tal, hi havia un petit què tal. Esto los transporta a un lugar en el que el lenguaje funciona de un modo completamente diferente, un modo poético, pero que además les ofrece la posibilidad de apropiarse del lenguaje para después saber explicarse él cuando acceda al lenguaje hablado, ¿no? Porque muchas de las investigaciones que se hacen de cómo hacer que tu hijo sea un buen lector y cómo hacer que tu hijo sea un ciudadano crítico cuando sea más mayor, lo que dicen es que aquellos que serán buenos lectores
del lenguaje escrito son aquellos niños que cuando todavía no sabían leer, por ellos mismos no sabían leer código alfabético, habían tenido mucho contacto con los libros a través de las narraciones orales y de las canciones y de los juegos de falda que le ofrecieron de forma desinteresada sus padres y sus madres cuando estaban en casa. Por tanto, es muy crucial y es muy importante porque contándole cuentos les estáis entregando estructuras gramaticales importantísimas para explicarse. Y pensad que lo que hacemos durante el resto de nuestra vida es explicarnos. Nos explicamos cuando hacemos un currículum, nos explicamos cuando vamos a dar una charla, nos explicamos cuando estamos hablando con nuestros amigos, nos explicamos constantemente. Y el hecho de tener las herramientas para poder explicarnos mejor es lo que hará que podamos tener un futuro más, no prometedor económicamente, sino como personas críticas que se pueden construir y que pueden utilizar el lenguaje como sujetos, ¿no? Propiamente como sujetos de lenguaje ellos mismos, ¿no? Por tanto, y estas primeras historias, además las que provienen de los cuentos tradicionales, ¿qué es lo que hacen los cuentos tradicionales? Los cuentos tradicionales utilizan mucho la repetición. Siempre tiene que pasar 3 pruebas, el héroe, o 7, según los casos. Y esta repetición lo que hace es algo muy básico, pero muy necesario para el pequeño, que es el hecho de que al repetir, tú ya tienes la capacidad de anticipar lo que pasará y entonces te sientes más seguro. Y entonces eso te hace que estés más relajado durante la historia, porque ha pasado una vez, ha pasado 2 veces y ahora sabes que pasará otra vez y te relajas y eso te ayuda a entender la historia. Y esta repetición, claro, pensad que ellos aprenden también por repetición. Ellos aprenden a hablar porque nos escuchan hablar constantemente, ¿no? Y aprenden a leer porque ven que nosotros leemos. Y aprenden a cualquier cosa porque lo están viendo y están repitiendo acciones constantemente, ¿no? Esta repetición está muy relacionada con que durante estos 3 primeros años de vida, ellos en el momento en el que les pones a relacionarse con libros, rápidamente se crean saben elegir muy rápidamente y te saben decir cuáles son los libros que le gustan y cuáles son los libros que no quieres, que no quiere que le cuentes por mucho que a ti te gusten. Y cuáles son aquellos libros que tienes que contar hasta el infinito, una y otra y otra y otra hasta que los escondes porque tú ya no puedes más. Pero esta repetición no responde a obsesiones, sino que responde a necesidades vitales que están comprendiendo el mundo a partir de esta repetición, ¿no? Por tanto, muchas de las historias, de las primeras historias que se elaboran ahora para los pequeñines, están muy inspiradas en los cuentos tradicionales porque toman su estructura para poder, porque claro, la repetición además es lo que te mantiene alerta. También juegan mucho con la rima, porque la rima también te mantiene alerta, porque como hemos dicho, ellos son lectores prosódicos, les encanta el juego con la sonoridad del lenguaje y por tanto les encanta que sean sonoros porque además ellos aprenden a empezar a decir la última frase, la última palabra de la frase, que rima con la otra. Poquito a poco se van apropiando de fragmentos más grandes de frases y poquito a poco ellos pueden entrar en el juego de contar la historia junto con vosotros. Terminamos. Otra de las cosas que quería que tuvieseis como muy importante es la importancia de la lectura visual. La importancia de todas estas historias en las que no tan solo está narrando el texto, sino que está narrando la imagen. Porque los niños, desde que son muy pequeñitos, muy pequeñitos, son unos grandes lectores de imágenes. Y esto, además, el hecho de poder detenerse en los detalles y poder leer las imágenes y poder darle significado a esas imágenes les permite ser autónomos porque no tienen que decodificar el código alfabético que no conocen, pero sí que saben darle sentido a las cosas que están pasando y estos
primeros cómics que podéis empezar a darle cuando tienen 2 años y medio, 3, os pueden ayudar a que cuando ellos ya, con 2 años y medio, 3, ya tienen el lenguaje, ya saben expresarse, ya pueden explicar, es un buen soporte para que sean ellos mismos los que cuenten lo que está pasando, ¿no? Para poder apropiarse de ese lenguaje. Todo lo que os he puesto son como imágenes que he sacado de las revistas de Piu Piu. Quería terminar con una que Piu Piu hizo como un homenaje a los grandes artistas de las vanguardias, para que tuvieseis otra de las ideas que creo que son claves, que es la importancia de la variabilidad estética, porque durante mucho tiempo se dijo que los bebés solo podían leer figuras redondas, con colores pasteles, cosas como muy cálidas, como muy angelicales como eran ellos, o los colores muy oscuros no eran adecuados, o la fotografía no la sabían leer. Y eso, con el paso del tiempo y con las investigaciones, se ha visto que es completamente falso, y que lo mejor es que desde que son muy pequeñitos se les ofrezca una gran variedad de estéticas para que puedan comprender que el mundo puede ser representado y puede ser visto desde multitud de puntos de vista muy diversos, y que no hay una representación solo de un objeto, sino que un objeto puede ser representado de millones de maneras. Y esto lo que les hará, pensad una cosa, la última, que creo que me están mirando como termina. La última cosa es, un niño, igual que un adulto, desea lo que conoce. Si solo conoce Jerónimo Stilton, solo deseará Jerónimo Stilton. Pero si conoce a Leon Lionni, si conoce a Tommy Ungerer, si conoce a los grandes, a Maurice Sendak, si conoce a todos estos, los deseará. Y el hecho de haberlo relacionado con multitud de estéticas durante los primeros años de su vida, lo que hará es que sea mucho más receptivo a estas estéticas cuando sea más mayor, y que tenga más capacidad crítica de lectura. Aquí termino. Espero que os haya orientado un poco, y quería terminar solo porque mi charla, ya os he dicho que está relacionada con publicaciones de l'Abadia de Montserrat y con la revista Piu Piu, y aquí está Ares, que forma parte de la editorial, y os quería decir que esta revista es interesante básicamente porque recorre todas estas literaturas, porque dedica números a todas, cada uno de los números está dedicado a una de estas literaturas, y propone juegos, canciones, pequeñas historias para que sean compartidas con el bebé a través de la sonorización, a través de la lectura de imágenes, y es una revista que puede ser un regalo desde que son muy pequeñines para llevar a cabo esta lectura compartida que hemos dicho que es tan importante desde los 0 años, pero que después puede convertirse en su primera revista, en el primer objeto que le pertenece, que puede apropiarse porque son historias pensadas para él, y que puede recibir como algo que no sea una carta de banco en el buzón. Es como más interesante encontrarse cosas así. Y bueno, y además tenéis como un dossier de padres en el que expertos os hablan, como yo os he hablado ahora, sobre los beneficios de cada una de estas lecturas, ¿no? Y lo importante y cómo poder compartir este tipo de lecturas con los bebés desde que son muy, muy, muy chiquitines. Creo que tenemos una oferta durante este fin de semana.